Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que hoy lo va a dedicar a Hollywood y al cine dentro del cine, porque vamos a ver qué películas han retratado la industria desde dentro. Empezamos con una joya, El crepúsculo de los dioses. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Cine dentro del cine va a ser el tema, y una casa de cine es donde estamos. Guillermo Balmori, buenas noches. ¿Qué de tal? nuevo. Buenas noches. Aquí rodeado de mitos, auténticos mitos. Esto sí que es cine dentro del cine. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y David Felipe, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un programa muy atractivo porque Hollywood, especialmente, vamos a hablar del cine también europeo, pero sobre todo Hollywood, le ha gustado mirarse a sí mismo y hacer, algunas veces con mala baba, crítica, ¿no?, sobre la industria cinematográfica. Y además hacer su propia historia. Es el mejor documentalista de sí mismo, ¿no? Yo creo que Hollywood, además, o cómo se hacen películas, lo que hay detrás de una película, ha interesado muchísimo al público. Es decir, yo creo que es el arte en el que más interesa esto. Nadie se plantea igual cómo se pinta un cuadro, que también, o cómo se escribe una novela, que también, o cómo se construye un edificio, que también. Pero cómo se hace una película, o las vidas de lo que hay detrás de los que hacen una película, ha interesado al público casi a veces más que en la película. Y filmar es una aventura y en sí mismo un guión. Efectivamente. Pues ya el cine mudo, el incipiente cine mudo, ya nos daba las primeras trazas de cómo interesaba al espectador. Por ejemplo, Charles Chaplin, que ha tocado todo, en Charlotte Tramoyista en 1916 ya nos daba esas pinceladas, ¿no? Tú fíjate que es antigua esta película, 1916, y ya desde entonces este Hollywood ombliguista, porque le gustaba mucho mirarse y le gustaba mucho darse valor, pues ya desde el principio, desde muy pronto empezaba ya, no solamente en comedias como esta de Charlotte Tramoyista de cine, que por cierto a mí, que más o menos no es que haya visto todas, pero he seguido bastante la obra de Chaplin de estas primeras, es de las más divertidas para mí. Hay luego una guerra de tartas divertidísima, y aquí Charlotte lo que hace es pues crear el caos, ¿no?, como eso, ayudando al rodaje de una película de época, además. Es la época de la Saney, de Edna Purviance y de un Charlotte maravillosísimo, que antes emitía mucho esta casa. Y que ojalá haya alguna reposición, ¿verdad?, de aquellos cortos. Y de Charles Chaplin al otro genio de la época muda como Buster Keaton y el moderno Sherlock Holmes. Lo vimos hace poco también de nuevo en ese repaso por la mitología del gran detective. El moderno Sherlock Holmes está lleno de gags visuales, y sobre todo uno de ellos es que es un aficionado al cine, ¿no? Bueno, es un acomodador, ¿verdad?, que quiere ser Sherlock Holmes, pero que es acomodador de un cine. Y esto sí que es cine dentro del cine en varios aspectos, porque no solamente es que se refleje como, en este caso, no la industria del cine, sino la exhibición del cine, el mundo de la exhibición, sino este momento mágico en el que, digamos, que la pantalla interactúa con los espectadores, tipo La Rosa Púrpura del Cairo. Además, Buster Keaton hace metacine, que eso yo creo de los primeros que lo hace mejor que Chaplin. Y por ese nivel de abstracción, la generación del 27, Buñuel, Alberti, Lorca, lo homenajean constantemente a Buster Keaton, que por cierto es más surrealista. Tiene un libro, un programón, un ciclo. A mí me encanta Buster Keaton, me parece excepcional. Más serio fue lo que nos planteó en La Última Orden Joseph von Stromberg, posiblemente una historia basada en Lubitsch. Bueno, es que esto es verdad que Lubitsch contó esta historia, La Última Orden, con Emil Jannings. Esto es una película increíble, el argumento es parece irreal, pero era real. Un señor del ejército ruso, del ejército zarista, que era un alto cargo, acaba en Hollywood ya exiliado, y acaba en Hollywood, y el que ha dirigido un ejército se ve dirigido por un subordinado suyo en una película. Y ese subordinado suyo lo que hace es humillarle por lo que pasó en lo que hizo con él en el pasado, y le hace hacer escenas incluso que son, digamos, autobiográficas a ese señor, y que le dejan en ridículo delante de todo el reparto en esa película maravillosa, una obra maestra, La Última Orden. Además consiguió Oscar a Mejor Actor Principal en 1927, Emil Jannings. Espejismos es una de las grandes obras de King Vidor. Espejismos es una obra sorprendente de King Vidor, de Marion Davies, la amante de Hearst, que estaba allí casi enchufada en la Metro-Goldwyn-Mayer. Que vemos en Ciudadano Kane. Que vemos en Ciudadano Kane. Y que nos permite ver una cosa muy curiosa, es cómo eran los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer a finales de los años 20, ya casi llegando al cine sonoro. Y bueno, pues de hecho vemos estrellas como cameos de estrellas como John Gilbert, que aparecen allí.
Charles Chaplin. Charles Chaplin, es decir, es una manera de ver ese Hollywood por dentro, la típica historia de la actriz que empieza desde abajo y se acaba convirtiendo en una estrella de cine, pero que es una maravilla ya poderlo ver en esa edad tan temprana del cine y cómo eran los estudios mudos, que por cierto no tenían nada que ver luego con los estudios del cine sonoro. Es casi un documental de cómo las jóvenes postulantas, ¿verdad?, anhelaban, y cuando conseguían es lo de no lo desees demasiado, no lo vayas a conseguir, ¿no? Es un poco esa fábula, se cumplen tus deseos, y es un poco esa fábula la peli. Eso lo vemos, pero en el lado masculino con Cinemanía y Harold Lloyd, también uno de los grandes genios del cine mudo. En 1932 nos dejó una película que se llama Crazy Love, pero que en castellano es Cinemanía y es una declaración de intenciones. Esto ya no es cine mudo, es de las primeras películas sonoras y si te das cuenta, David, los tres grandes del cine cómico, Buster Keaton, que tú las acabas de alabar, Charles Chaplin y Harold Lloyd, los tres les interesa este tema de Hollywood para hacer comedia, ¿no? Yo creo que los tres son muy conscientes de que lo que están haciendo es algo muy especial que tienen que documentar a través de la autoficción. Os castigo de cara a la pared si no habéis visto Los viajes de Sullivan, porque es una de las grandes obras maestras del cine y una metáfora absoluta de la sociedad. Y es una defensa a ultranza del cine de comedia y del cine más comercial. Es decir, Los viajes de Sullivan, una obra maestra de Preston Sturges, es un director de cine que hace comedias, que hace cine popular, pero que él dice, quiero hacer un cine más serio. Entonces se disfraza de vagabundo y vive en la indigencia hasta que se da cuenta que una vez en la indigencia, lo que la gente quiere, lo que los indigentes quieren, lo que les da la vida a los indigentes, es las comedias que él estaba rodando, ¿no? Estamos hablando de la cara más amable de Hollywood, de algunas de las comedias. Luego veremos la parte más amarga y más irónica y vitriólica en algunos casos. Y aquí tenemos que hablar de nuevo de Mel Brooks, un productor exitoso que hizo algunas, bueno, el jovencito Frankenstein entre otras, pero aquí se autoparodia en La última locura, una película muda del año 76. Y además con Burt Reynolds, haciendo de Burt Reynolds, Liza Minnelli, Paul Newman. donde Luis, que era ese cómico maravilloso, muy gordo, que daba el contrapunto, y a mí me encanta la película, La última locura. Y también tenemos una reciente película de los hermanos Coen, una de las grandes comedias que han hecho, que es Ave César, donde están espléndidos George Clooney, Ralph Fiennes, Frances McDormand, y es un rodaje muy accidentado. Y además esta película documenta por primera vez cómo se reunían los guionistas que luego fueron acusados de pertenecer al Partido Comunista, los 10 de Hollywood, y cuando está George Clooney secuestrado, entre comillas, es testigo de las reuniones secretas de Dalton Trumbo y de todos ellos, y de cómo creaban los guiones de la época escondiditos. ¿Se pregunta qué está pasando? Hay que decir que esta película, al fin y al cabo, trata la figura de Eddie Mannix. Eddie Mannix, aunque esto sea una comedia y se trate así alegremente, era un señor bastante conflictivo en Hollywood, ¿no? Elevó a muchas estrellas por métodos, creo que si se investigaran hoy serían bastante poco digamos, recomendables, también lo eran en su época, pero al fin y al cabo es como una figura de Hollywood controvertida y que jorobó la vida a mucha gente. ¡Corte! Cine, dentro del cine, lo reflejó muy bien Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo, donde además de una historia de amor, es un sueño hecho realidad para la protagonista y para muchos espectadores, ¿no? Que se levante, que entre, o que salga, mejor dicho, el protagonista. Es un poquito lo que hacía en el moderno Sherlock Holmes, hemos visto Buster Keaton, ¿no? Y esto sí que es el cine dentro del cine, pero visto desde el punto de vista del espectador más puro, es decir, cómo el espectador le encantaría meterse dentro del cine, no tanto quizá al actuar con el público, ¿no? Sí, porque crea ese efecto de contraste cuando un personaje que viene de una misión exploradora se mete en la jungla urbana de la gran ciudad y produce ese desconcierto, ¿no? Y es muy hermoso ver el personaje ya en la vida real, que es Jeff Daniels, que está vestido, ataviado con el traje de explorador. Y hemos dejado para el final de este bloque del cine amable de Hollywood una auténtica obra maestra, yo creo que considerada el mejor musical de todos los tiempos, que es Cantando bajo la lluvia. No solo el mejor musical de todos los tiempos, sino una de las mejores películas de la historia del cine. Y yo creo que a lo tonto, mucha gente ha querido reflejar este Hollywood este cine visto por el cine, y al final casi la que mejor lo hace es Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que cuenta esta transición dramática, que fue dramática, del cine mudo al cine sonoro, pero que lo trata de una forma cómica, bueno, con los resultados pues maravillosos que todos conocemos. Documenta muy bien los aspectos técnicos, cuando mete el micrófono en el florero, cuando no se Y lo convierte oye, en comedia.
cuando resulta que las grandes estrellas, los mitos eróticos de la época, no sabían hablar o tenían voces aflautadas. ¿Por qué has venido? Los Y eso, decorados, los decorados el número de también. Michael Love es entre decorados y la verdad es mágica esta película, Cantando bajo la lluvia. Bueno, pero no siempre Hollywood ha querido mostrar el lado más amable y muchas veces con hiriente mordacidad, incluso a veces ha mostrado lo que es la decadencia de la propia industria. Cautivos del mal es un film extraordinario de Vincente Minnelli. Además es curioso que esté hecho por la Metro-Goldwyn-Mayer porque a Louis B. Mayer en aquella época al frente de la Metro-Goldwyn-Mayer le horrorizaba todo esto, que la gente descubriese esta parte amarga de Hollywood. Él quería decía que quería películas con finales felices, que además en esta misma película le parodian a él, y es una obra maestra de Vincente Minnelli, un montón de nominaciones al Oscar, por desgracia no se llevó luego muchos, pero tiene muchísimas partes, digamos, interesantes del proceso de elaboración, como el cine, por ejemplo, de terror se basa, por ejemplo, en las sombras más que en el ver una cosa. Kirk Douglas, que es el productor, Lana Turner en plan superestrella de Hollywood, que es lo que era, pues yo creo que es una película redonda, a mí me encanta. Y luego está el tema de los amores entre bambalinas, los celos, las superestrellas enrolladas con los responsables de O la con las película. starlets. Las starlets. Y Oscar para Gloria Graham. ¿No? Sí, ¿No? sí. Relanzar una estrella, llevarla al estrellato, lo consiguió Joseph L. Mankiewicz con La Condesa Descalza. La Condesa Descalza, que es, fíjate, es la historia de Rita Hayworth, pretendía ser la historia de Rita Hayworth, aunque muy romanceada, esta mujer española que acaba siendo estrella de Hollywood y que Rita Hayworth no quiso hacer porque se veía demasiado reflejada precisamente, y es Ava Gardner quien al final, que yo creo más se identifica totalmente, ¿verdad? Es casi más descalza Ava Gardner que Rita Hayworth, hace esta película de Mankiewicz, de la misma manera que Mankiewicz hizo en el teatro lo que hizo en Eva al desnudo, creo que lo quiso hacer aquí en el cine. Para mí, no, desde luego no con igual fortuna, yo reconozco que La Condesa Descalza no es una película que me encante, no es de lo mejor para mí de Mankiewicz, aunque está muy valorada. Quizá al tener tantos puntos de vista, el de Humphrey Bogart, Edmond O'Brien, más luego los orígenes españoles, que lo documenta muy bien, el arranque en el cementerio, el día de lluvia, y la voz narradora yo creo que le da ese aire melancólico de cómo una grandísima estrella termina sus días pues en la muerte, en el olvido y en el polvo, ¿no? Nicholas Ray tiene una extraordinaria obra maestra, incomprensiblemente no consiguió ningún premio en el año de su estreno y está entre las olvidadas del gran director. Estamos hablando de En un lugar solitario. En un lugar solitario aborda no tanto la parte de estrellas de Hollywood, como que es lo que la gente más conocía, sino que se va a lo que es los guionistas, es decir, la parte más desconocida, la parte más intelectual, y como intelectual yo creo que es esta película, y como intelectual era Nicholas Ray y todos sus planteamientos, yo creo. Porque además es una película que toca también el género negro, hay una investigación policial, y luego toca esos guionistas del Hollywood clásico que estaban alcoholizados, que estaban abismados, que rozaban el existencialismo y que se enamoraban de la vecina del apartamento de al lado, ¿no? El último magnate es una de las grandes películas, la última de Elia Kazan, con un reparto estelar y donde refleja muy bien, de nuevo, a los guionistas, a los productores, a la gente del cine. Esta vez a un productor, no es la obra de Scott Fitzgerald, que tuvo sus contactos amargos con Hollywood, que todo el mundo parece ser que dice que podría ser Irving Thalberg, ¿no? El niño prodigio de Hollywood, que era un magnate, más que un magnate era un creador, ¿no? Pero vamos, él digamos que mezcla un poco los conceptos, con un reparto espectacular de esos años 70 y que fue un éxito. Efectivamente es la última película de Elia Kazan, pero consiguió un gran éxito. Yo sé que es esta película, Barton Fink sí que le gusta especialmente a David porque está también el factor guionista, el escritor ante la página en blanco, el guionista, en clave de comedia amarga, los hermanos Coen. Los hermanos Coen además quieren retratar también esa época de los Howard Hughes, de los años dorados, de los grandes narradores que aterrizaban en la industria de Hollywood y que tampoco se sintieron muy a gusto, ni tampoco bien adaptados, ni tampoco bien tratados, y luego crecieron más en la novela, ¿verdad, Guillermo?, que en la propia industria. Hay pocos novelistas, yo creo que se han sentido a gusto, novelistas de prestigio. William Faulkner pudiera ser el más simbólico, pero tampoco estuvo muy a gusto William Faulkner. Y Barton Fink retrata muy bien la angustia del genio en el mundo de Hollywood, que era pura explotación. Con esta película en el Festival de Cannes se rompió un récord de 44 años. Hacía ese tiempo que ninguna película conseguía los 3 premios principales.
El juego de Hollywood es una película de Robert Altman con un reparto estelar donde ahí sí con mucha mala baba experimentan lo que es la producción de una película. Realmente es vitriólica este filme. Sí, yo creo que aquí Robert Altman, sobre todo con esos grandes repartos corales, quiere mostrar también la cara oculta, pero sobre todo la parte amorosa. Yo creo que es la que más le interesa, ¿no? Altman, esas carreras por los pasillos, amores y desamores, que era la especialidad, yo creo. Lo que pasa es que Altman lo retrata en una época mucho más reciente, claro. Claro, es que yo creo que también lo retrata porque lo puede retratar. Porque lo puede retratar. Claro, es decir, en los años estos 40, 50, primero que los estudios no les gustaba que tuviese esa imagen de frivolidad o de no sé, líos de falda. Líos de falda, Líos de falda. en los estudios, y tampoco la censura igual hubiese permitido con esa amplitud, ¿no? La lista negra de Hollywood, el macartismo, también está en uno de los grandes guionistas machacados y reconocidos por fin después de mucho tiempo, Trumbo. Pues un guionista que tuvo 2 Oscars no pudo recogerlo, o sea, que fíjate la importancia, uno de ellos por vacaciones en Roma. Sí, bueno, es un poquito lo que hablábamos de los guionistas, son lo que llevado al triste caso de la caza de brujas, y que forma parte este Trumbo de esta tendencia que hay ahora de llevar biografías no solo de actores, sino directores, guionistas, de esa época dorada de Hollywood, y que el cine de ahora la verdad es que lo coge con bastante gusto, yo creo. Y la última referencia la tenemos con Quentin Tarantino, una película que ha conectado muy bien con el público joven por ser Tarantino y que refleja una época muy concreta de los años 70, érase una vez en Hollywood. Refleja justo los días antes del asesinato de Sharon Tate. Y lo refleja muy bien porque no es una película, muchos tarantinianos la odian porque no suceden grandes cosas y no hay demasiada sangre y no hay demasiada acción, pero es una película de escenario, ¿verdad? De atmósfera. Es una película atmosférica. Hubo en el caso real. Hubo en el caso real, que es precisamente lo que no quiere mostrar Tarantino. Por eso, que es curioso, ¿verdad? Que se queda justo cuando entran en la finca. Yo creo que por eso igual la gente se sintió un poco decepcionada, porque al saber que era una orgía de sangre donde murió Sharon Tate, pensaban que Tarantino iba a aprovechar. Les ha decepcionado, y al final lo que hace es sorprender, que al final es lo que hace siempre Tarantino. Y bueno, un retrato que tiene de Polanski conduciendo el coche con Sharon Tate, que está muy bien. Y sobre todo el duelo interpretativo brutal entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que están magníficos los dos. A la hora de reflejar el cine dentro del cine, lógicamente hay que hacer un homenaje a las estrellas, no sé si en decadencia, pero sí olvidadas. Y ahí hemos arrancado el programa con una escena maravillosa de tal vez la más recordada y obra maestra en cuanto a decadencia de una actriz, como es Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses. Esta película supuso un antes y un después en todo este cine que estamos viendo. Es decir, cuando se estrenó, Louis B. Mayer, presidente de la Metro Goldwyn Mayer, se dirigió a Billy Wilder, le insultó, dijo que le estaba mordiendo la mano que le daba de comer. Es decir, no soportaba que la gente supiese esta historia amarga, ¿no? Pero al final del todo, lo que más le interesaba a la gente de este mundillo de Hollywood, de este cine dentro del cine, es precisamente eso, es la decadencia de las grandes estrellas, lo que fueron y lo que después son. Esto es muy interesante, sobre todo en el caso de Gloria Swanson, porque hoy sabemos que toda estrella de cine sube y luego baja, pero las estrellas del cine mudo no lo sabían. Las estrellas del cine mudo no había ejemplos anteriores de que se bajaba, y hay que recordar que las estrellas del cine mudo nunca en la historia de la humanidad nadie fue tan famoso en tan poco tiempo, ni Cleopatra ni Napoleón, nadie. Es decir, en tan poquito tiempo ser mundialmente famoso nunca se conocía en la historia, y estas estrellas del cine clásico sufrieron un batacazo como refleja tremendo en Gloria Swanson, muy valiente al hacer el papel. ¿Qué fue de Baby Jane, de Robert Aldrich, con Bette Davis y Joan Crawford, en un momento en el que estaban las dos que echaban chispas, ¿no? Bueno, siempre habían estado echando chispas. Allí ellas tuvieron que poner un cartel que decía: no nos llevamos tan mal, pero el equipo de publicidad les decía: no, tenéis que llevaros mal para que vendamos esta película. Bueno, es el gran guiñol que luego se harían varias películas de este tipo. Fue la primera que lo hizo, un exitazo tremendo. Creo que fue la película más exitosa de toda la carrera de Bette Davis. Me refiero en taquilla, que eso ya es mucho. Y bueno, pues es esta también cuenta un poco el caso de los niños prodigio en Hollywood, otro tema importante. Es decir, ¿qué fue porque si una estrella adulta ya no sabe digerir el éxito de esta envergadura, un niño mucho peor. Y esta Baby Jane, que además mezcla la que fue estrella de cine adulta, la que fue niña prodigio, la verdad es una obra maestra. Tiene mucha atmósfera, ¿no os parece? Mucha atmósfera de psicosis, porque coincide, ¿no? Tiene el blanco y negro. Ese blanco y negro. Está hecha un poco a rebufo. La planificación de la película de Aldrich se parece mucho a la de Hitchcock también. Bette Davis repite este tipo de papel en La estrella,
La Estrella había rodado años antes, hay una escena que va con su Oscar por ahí borracha, por aquí, y dice, Oscar, nos vamos a emborrachar tú y yo, y se lo lleva en el coche. Esto era, pues esta sí que es de las primeras películas que se reflejaba esa decadencia. Bette Davis la rodó un poquito porque se decía que era la historia de Joan Crawford precisamente y quería hacer burla cogía los tics de Joan Crawford y quería, digamos, evidenciar la decadencia de Joan Crawford, y al final lo que le pasó es que cuando se estrenó la gente interpretó que era su propia decadencia, con lo cual esa era un poco la jugada mal. George Cukor también reflejó muy bien toda esta trama con música excelente de Max Steiner. Hollywood al desnudo. Pues Hollywood al desnudo es la primera versión, aunque no se llame así, de Ha nacido una estrella, que hay muchísimas versiones, aunque sí que es verdad que las últimas son más musicales, por eso no las traemos aquí. Hollywood al desnudo es una magnífica película con Constance Bennett, de este George Cukor, de la RKO, de este George Cukor primitivo, por así decirlo, y que la verdad es que tiene la escena, por ejemplo, de la muerte del protagonista y demás, está muy, muy lograda. Es casi más cine negro, más drama que las otras versiones que conocería. Has mencionado Ha nacido una estrella, la versión del 37 de William Wellman, de nuevo con música de Max Steiner, Frederick March, Janet Gaynor y un primitivo Technicolor, es verdad, es las primeras que hice. Y además con ese error de no renovación de derechos, gracias a lo cual, verdad, se hicieron tropecientas mil copias. Está libre de derechos. Y está libre de derechos. Y Oscar a mejor argumento, también dice mucho que premia la propia Academia su propia historia. Ha nacido una estrella en versión de George Cukor en el 54. Otra vez. A mí, he de decir, no sé si te parece, a mí la que más me gusta es la de William Wellman. Yo sé que la de George Cukor está muy valorada, esta del 54, es lo mismo en musical. Tiene unos números musicales maravillosos, desde luego. Judy Garland fue casi el resurgir, además fue un resurgir que luego volvió a caer enseguida, es decir, pero sí, es una película visualmente fascinante. Yo tengo mucha debilidad por esta película porque sale un James Mason haciendo de actor borracho, el plano final cuando camina en lontananza por la playa. Y es Judy Garland también dando mucha autobiografía a esa película, muchísima autobiografía por el momento vital que ella estaba viviendo, ¿verdad? Esto es una cosa que pasaba mucho en Hollywood, esto que dice David, muchas veces las estrellas repetían lo que habían vivido, es una manera de hacer cine dentro del cine, es decir, lo que la gente había leído en las revistas de cotilleo que les había pasado, pues ellas incidían en los argumentos de las películas de esta manera también. En 2011 hubo una película que rompió moldes en el cine mundial y sobre todo en la Academia de los Oscars, The Artist, una película muda, conseguía todos los premios, 5 Oscars, entre ellos mejor película, director, actor, y representaba bajo una historia de amor un reflejo de lo que había sido la época muda también, ¿no?, de Hollywood. Está fenomenalmente reflejado, yo creo que es un prodigio. Muy bien como hecha, está hecho, técnicamente además. Maravilloso todo, y yo creo que es una mezcla, si te das cuenta, David, entre Ha nacido una estrella y Cantando bajo la lluvia. Es decir, mezclas los dos argumentos, aparte de otras más referencias cinéfilas, pero yo creo que coge ese grueso, y yo creo que yo cada vez que lo veo a este actor francés, Jean Dujardin, a mí me recuerda, yo creo que quieren hacer que sea Douglas Fairbanks, es decir, el personaje creo que está basado en Douglas Fairbanks. Bueno, el bigotillo también es de Douglas Fairbanks. Y el tipo de películas que hacía el este tipo actor, de películas. Y Berenice Bejo, que está magnífica en esta película. Dejamos Hollywood para centrarnos en nada, una pincelada a cómo Europa también lo ha tratado. Y Bellísima, de Luchino Visconti, es tal vez una de las aportaciones más importantes a lo que estamos hablando, Guillermo. La verdad es que es increíble cómo en un cine tan temprano, años 40, ya se trata este tema de las madres obsesionadas con llevar a las niñas que por desgracia es un tema que yo creo que sigue en pie y que no está desde mi punto de vista regulado todavía como debería regularse. Es decir, cambiamos Hollywood por Cinecittà, el sueño de querer a toda costa, y Anna Magnani. Muy dramática esta sobre la responsabilidad de los padres, enorme responsabilidad en el futuro de los hijos cuando sin preguntarles les meten en la industria, ¿no? Quieren hacer reflejar claro, lo que ellos no han podido hacer. Proyectan anhelos personales, frustraciones personales. La Magnani está espectacular y es muy arriesgada, es un Visconti muy arriesgado. Y La noche americana, una de las grandes películas europeas, francesas, de François Truffaut, y que además sigue siendo como un referente. De hecho, vemos un guiño en El exorcista a La noche americana, de una de las películas más importantes, donde además mucha gente descubrió muchas de las técnicas de rodaje. Por eso se llama La noche americana, ¿no? También. Música de Georges Deler maravillosa. Jacqueline mejor película, Bisset, Oscar a mejor película. Jacqueline Bisset increíble, Valentina Cortese, y un homenaje al cine y sobre todo a las prisas del cine y a la mutabilidad de la vida, ¿no? Es una película sobre lo efímero de la existencia, de la belleza, del amor. Es una película que trasciende incluso el rodaje de un trabajo de cine.
Aquí en España se ha hecho también una muy buena película con un reparto excelente, La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, con guión de Rafael Azcona y de David Trueba, donde la fotografía de Javier Aguirre Sagrobe es parte importante en una trama muy bonita en plena guerra civil, pero sobre todo la historia del cine dentro del cine con una coplista que está encantadora, Penélope Cruz. Y Hitler tirando los tejos a todo el reparto. Y acabamos este repaso rápido al cine europeo, hay muchas más, pero centramos algunas, con una película que a todo el mundo le sacó las lágrimas, que es Cinema Paradiso, porque aunque no es realmente es una historia de amor al cine, es una historia de amor entre amigos, es una historia de amistad, pero sobre todo es la historia de un productor que vuelve a sus orígenes, a esa tierra pequeñita, a ese pueblo, a ese cine, y al propio título. Es un homenaje al cine, a ese cine de pueblo, ¿verdad? Imposible no llorar y que se lo hagan mirar los que no lloren la secuencia con Jasper Rhyn sentado ya mayor viendo todos los descartes de los besos más hermosos de la historia del cine, me parece... Y la música de Ennio Morricone. Se te pone la piel de gallina viendo eso. Por eso queríamos destacar Cinema Paradiso como para cerrar todo este bloque, porque es una de las grandes joyas del cine mundial. Bueno, vamos a irnos ya con el bloque de libros, porque hay que leer, hay que comprar libros, y yo quiero traer este que es Al oeste del Edén, un libro excepcional editado por Anagrama de Jane Stein, una de las mujeres que convivió con la industria cinematográfica en sus primeros años. Es un libro lleno de anécdotas, donde descubrimos cómo nació la Warner Brothers, cómo tiene contacto con muchos de los grandes productores de la época, un libro que se lee como un cuento y que es magnífico tanto en la escritura como en la propia, llena de anécdotas divertidísimas, algunas no tanto, de Jane Stein, que se suicidó hace unos años y nos dejó este legado, editado muy bien por Anagrama, Al oeste del Edén, en un lugar de Estados Unidos, que no es ni más ni menos que Hollywood. ¿Tu apuesta de esta semana, Guillermo? Las obras maestras del cine empiezan a cumplir 100 años ya, porque, claro, ya son centenarias, por ejemplo, El gabinete del doctor Caligari, este libro que está escrito por King Casas, Marco da Costa, Jesús Palacios y Adrián Sánchez, se llama El gabinete del doctor Caligari, el libro del centenario, y bueno, pues celebra los 100 años de esta obra maestra, no de Hollywood en este caso, sino del expresionismo alemán, pues contando pues todo, la verdad es que tiene bastante miga, ¿no?, que contar toda esta película, las influencias que ha tenido, las consecuencias que ha tenido, la propia historia, lo que supuso para la narrativa cinematográfica. Es un libro muy de cine, yo creo que muy de cine y muy de cinéfilo, El gabinete del doctor Caligari, el libro del centenario. Y David Felipe nos trae, ¿qué me traes? ¿John Wayne? Os traigo la primera traducción en España del Hombre tranquilo, de Maurice Walsh. Es el relato original que inspira a John Ford, su película de 1952. El relato es del 33. John Ford tardó muchísimo en llevarla a la pantalla. El relato es muy complejo, pero sobre todo tiene los aspectos que no muestra el cine, que es la parte del nacionalismo irlandés, la parte política, que John Ford edulcora un poco con la historia de amor, que también de la pelirroja, romántica, maravillosa, lo ha publicado Reino de Cordelia, como todo lo que edita Jesús Ejido, así que El hombre tranquilo, lo ha traducido Susana Carral y prólogo de Javier Reverte. Y nos vamos a la cápsula cinematográfica. Ya pasamos del libro a lo visual. He traído esta vez pues una de estas cosas que exceden al cine pero que interesan mucho al público, y es la boda, la multitudinaria boda que hicieron Tyrone Power y Linda Christian cuando se casaron en Roma en los años 40, que fue un acontecimiento social no solamente ya cinematográfico, sino incluso de la alta sociedad. Y una de estas imágenes son las que son preciosas de cómo se casaron los padres de Romina Power, que luego nacería Romina Power, y Tyrone Power Jr. Pues no hay tiempo para más. Hemos hecho un repaso fugaz, pero yo creo que muy interesante por lo que es el mirarse el ombligo Hollywood, en muchos casos de forma irónica, en otras divertida. David Felipe, gracias por acompañarnos. Un placer, hasta la semana que viene. Aquí en Secuencias en 24. Guillermo Balmori, gracias de nuevo, rodeado de estrellas. Nosotros nos vamos a ir con una estrella, tres mejor dicho. Y eran los tres protagonistas principales de Cantando bajo la lluvia, que todas sus canciones son optimistas, pero esta especialmente. Nos vemos la semana que viene aquí en Secuencias en 24. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we
we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say goodbye.